Buscabas la inmortalidad para escapar de una vida de sangre. Como el emperador de las llamas, tu poder era absoluto. Pero tu ascensión falló. Despertaste desnudo en una cueva, y al salir, este mundo de metal y gritos te llama mendigo. ¿Fue una trampa del destino o este es el verdadero precio que tanto anhelabas? El prota es el repartidor del mundo Murim. Sé vos el repartidor de este canal y entregame un like a domicilio. Prometo que no tenés que limpiar una mazmorra para hacerlo. La ciudad zumbaba con el ruido y las voces de la gente. Mientras algunos se ponían al día sobre lo increíble que había sido eso el día anterior, otros lidiaban con la furia del tráfico. En medio de todo ese alboroto, un tipo de pelo teñido se reía a carcajadas por teléfono, pavoneándose de cómo había puesto en su lugar a alguien y hasta se quejaba del barrio, señalando a una figura solitaria como si fuera un mendigo. Esa figura solitaria era un hombre de cabello largo, vestido con ropa hecha jirones, que se sentía completamente fuera de lugar. Apenas podía procesar dónde estaba. El aire era pesado, los sonidos le perforaban los oídos. Se preguntaba si no sería una ilusión, pero la realidad de esa ciudad ruidosa y caótica era innegable. La gente lo miraba raro, en susurros, llamándolo mendigo. Era abrumador, insoportable. Pero antes de que pudiera entender el presente, su mente lo arrastró a un pasado distinto, a una vida donde era temido como el emperador de las llamas. Un guerrero legendario, tan letal que se decía que cualquiera que lo enfrentara por orden del mismísimo rey Ombra estaba condenado a morir. No conocía la piedad, solo el camino de la sangre y el poder. Era la cúspide de las artes marciales, el dios de la muerte que había derrocado líderes y hecho arrodillar a los más poderosos. Sin embargo, en otra parte de ese pasado, en un momento de calma inesperada, lo vemos sentado en una colina, observando un pueblo tranquilo. Esos días de violencia parecían ahora un sueño lejano. Pensaba que su vida nunca escaparía de la sangre, hasta que una niña pequeña se acercó, sonriente con unas flores silvestres. Él no les encontraba la belleza, pero ella, con una sabiduría inocente, le explicó que la alegría era ese sentimiento de agitarse y reír sin necesidad de que hubiera algo especial. La niña, con una sonrisa que le iluminaba la cara, le dijo que llegaría un día en que él también entendería esa alegría, y que mientras tanto, ella la compartiría con él. Conocerla lo había convertido en una persona capaz de sentir y reír, cosas que antes no existían en su mundo. El emperador de las llamas reflexionó sobre la ironía de que la alegría pudiera ser más poderosa que una vida vivida en el caos y la violencia. Ahora que ella había encontrado su propia felicidad, se preguntaba, ¿qué debía hacer él? ¿Era momento de buscar su propia dicha? ¿De dejar de lado la intensidad que definía su existencia? Con esa idea en mente, el emperador pareció iniciar un ritual de ascensión. Mientras pétalos de flores lo rodeaban, pensó que no necesitaba vivir con tanta pasión, que una vida feliz era posible. ¿Sería eso lo que llamaban ascender a la inmortalidad? Un torbellino de energía y luz lo envolvió, y luego todo se volvió oscuro. Cuando volvió en sí, despertó en una cueva oscura y desconocida, desnudo y confundido. ¿Dónde estoy?, se preguntó. Recordaba estar en medio de su ascensión. ¿Había sido atacado o todo era una ilusión? Necesitaba salir de allí y entender qué estaba pasando. Mientras tanto, en lo que parecía ser una ciudad moderna en ruinas, una explosión de energía roja abría una grieta en el suelo, un nuevo portal. La situación era tan urgente que un mensaje automatizado instruyó al equipo Alfa a entrar de inmediato a un portal llamado A0112109 para una misión de reconocimiento, con la advertencia de reportar cualquier actividad sospechosa. El equipo Alfa, un grupo de soldados equipados, se adentró en la caverna. Uno de ellos comentó lo silenciosa que estaba la puerta de clase A, a lo que otro le recordó que las mazmorras de esa categoría tenían monstruos con una inteligencia mucho mayor a la normal, por eso eran tan peligrosas. La tensión en el aire era palpable. Un doloroso recuerdo de hace 5 años invadió la mente de uno de los soldados. El equipo Cero había sido aniquilado en una situación similar. Imágenes de sangre y el cuerpo destrozado de un compañero, mientras las comunicaciones intentaban, sin éxito, obtener una respuesta, dejaban claro el alto riesgo de su misión. El equipo Alfa se adentró en la oscuridad de la mazmorra. La tensión era palpable. Uno de los soldados, al pisar una roca, casi habló, pero el líder del equipo, con un gesto rápido y un shh, lo silenció. «No te muevas», susurró.
el ambiente cargado de un peligro invisible. Al parecer, un monstruo clase A se hacía el muerto, una táctica astuta para emboscar a sus presas. El líder se preparó para enfrentar lo que fuera, gritando a su equipo que se retirara mientras él lo bloquearía. Pero para su sorpresa y la de todos, lo que encontraron no fue una batalla pendiente, sino una masacre ya terminada. Cuerpos de cíclopes clase A y bestias mágicas clase B yacían sin vida por toda la cueva. El líder del equipo, una mujer de cabello largo, reportó a la base. Todas las criaturas de alto nivel habían sido eliminadas. Era un enigma. ¿Cómo era posible que una mazmorra clase A estuviera tan limpia? No había rastro de otros gremios, y los monstruos de bajo nivel no habrían podido vencer a un cíclope de esa manera. La única explicación era que algo increíblemente fuerte había pasado por ahí antes que ellos. Mientras tanto, en algún lugar de esa misma cueva, el emperador de las llamas, ahora sin nombre y desorientado, ponía un pie en el suelo rocoso. Había despertado en ese lugar desconocido, rodeado de monstruos después de su ritual de ascensión. Pero para él, esas bestias no fueron un problema. Un solo golpe bastaba para mandarlos a volar. Sin entender del todo qué pasaba, se abrió paso hasta la salida de la cueva. Lo que lo esperaba afuera no era menos confuso. Una ciudad en ruinas, edificios destrozados, polvo y huesos por doquier. No sentía rastro de vida, solo una energía extraña que lo envolvía. Se encontró con la ropa de algún pobre desafortunado y se vistió, un poco de tela para cubrir su cuerpo. Mientras caminaba por ese páramo desolado, la energía púrpura que sentía le trajo recuerdos inquietantes. Le recordaba a la magia prohibida que usaban esos magos viles y los fanáticos de la secta del demonio celestial de su antiguo mundo. Era un poder desconocido para él en esta nueva era y no podía permitirse usar sus habilidades a la ligera. Tenía que salir de allí, y rápido. Decidió avanzar hacia donde la energía corrupta se sentía menos intensa, con una imponente torre blanca destacándose en el horizonte como su única referencia. El emperador de las llamas corría con una prisa que levantaba el polvo. Una ráfaga de energía azul lo impulsaba mientras esquivaba escombros. A su alrededor, la misma energía púrpura que había percibido antes seguía consumiendo lo poco que quedaba de la ciudad en ruinas. Una fuerza destructiva que él mismo sentía a su paso. La Torre Blanca era su único objetivo, una promesa de escape o al menos de respuestas. Pero lejos de esa desolación, en otra parte de la ciudad, la vida intentaba seguir su curso. En un modesto restaurante de comida china, el Yangchungak, la televisión mostraba las noticias. La Asociación Coreano de Despertados aún no se pronuncia sobre el incidente del portal. La aparición de estas misteriosas puertas que conectaban su mundo con peligrosas mazmorras no era algo nuevo, pero la situación parecía escalar. Los presentadores hablaban de cómo potencias como Estados Unidos y China, con sus despertados nivel 0, debatían sobre este nuevo portal. Dentro del restaurante, la vicepresidenta Lim So-young servía fideos de frijol negro a unos clientes, mientras el jefe, Yu Sun-tae, se preparaba para cocinar. Parecía una escena normal, pero la tensión era palpable. Cuando el líder del equipo de la Asociación de Despertados, Baek En-ho, entró, Lim So-young notó lo cansado que se veía. Él le confirmó lo que todos ya sospechaban. Estamos agotados tratando de mediar entre los gremios que se pelean por el monopolio de esos portales. Con todos queriendo controlarlos, la situación se nos va de las manos. La gente está desesperada por conseguir piedras mágicas y los accidentes dentro de los portales aumentaron un montón. Jo Sun-tae, el dueño del restaurante, asintió con tristeza. La gente salía cada vez menos de sus casas por el miedo a las bestias mágicas que aparecían por los portales. Aunque a veces la abundancia de piedras mágicas bajaba los precios, el terror constante ahuyentaba a los clientes. Nadie se atreve a salir, suspiró. La frustración era general. Un repartidor, harto de la situación, dejó caer una caja y exclamó que no aguantaba más. Mostró en su celular la noticia de otro portal abierto y gritó que ya no podía seguir así. Jo Sun-tae intentó calmarlo, recordándole el aumento de sueldo, pero el joven replicó que su vida valía más que eso, exigiendo más plata o que consiguiera a alguien más para el trabajo. Para evitar que la discusión escalara, Lim So-young interrumpió y le sugirió a Jo Sun-tae que fuera a buscar a su hija, Ha-young, al colegio. El dueño accedió,
no sin antes pensar en lo difícil que era conseguir empleados en un barrio donde la gente, por el miedo a los portales, se mudaba constantemente. El repartidor, por su parte, se negaba a dejar el trabajo, porque ya se había asentado allí. Ambos, jefe y empleado, estaban atrapados en una realidad compleja y peligrosa. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, el emperador de las llamas seguía su camino, observando a la gente pasar. Se dio cuenta de que, si bien este mundo era muy distinto al suyo, había similitudes sorprendentes. Notó, con particular interés, que varias personas poseían una energía interna parecida a la suya, como si este mundo también tuviera sus propios practicantes de artes marciales o de magia. El emperador sabía que tenía que entender mejor este nuevo lugar si quería sobrevivir y quizás encontrar la felicidad que buscaba. Entre toda esa gente, el emperador notó especialmente a una nena que caminaba de la mano de su mamá. Había algo en ella, su energía era diferente, más pura, y por un momento se preguntó si esa pequeña sabía algo importante de ese mundo nuevo. Mientras la observaba, un golpe de viento inesperado le arrancó de la cabeza una vincha con orejitas de conejo. La nena, que se llamaba Ha-Yong, se asustó. Su mamá le advirtió que no corriera, pero para Ha-Yong, esa vincha era un regalo de su papá. Y sin pensarlo dos veces, se lanzó a la calle a recuperarla justo cuando un auto se acercaba a toda velocidad. Pero antes de que la tragedia pudiera suceder, el emperador ya estaba ahí. Con un movimiento veloz, se abalanzó y la salvó, teniéndola a salvo en sus brazos. Ha-Yong lo miró, y él le preguntó si estaba bien, preocupado. La mamá, que estaba muerta del susto, corrió hacia ellos y, aliviada, le agradeció al emperador con toda el alma. Le ofreció pagarle de cualquier forma, pero él solo le dijo que no había nada que agradecer, que era lo correcto y que solo le importaba que la nena estuviera a salvo. En su mente, pensó que le había transmitido un poco de su energía para protegerla, por si acaso. La mamá, notando la ropa raída del emperador y su cansancio, le preguntó si no se había lastimado y le ofreció ir juntos a un hospital. El emperador estaba por negarse, pero en ese preciso instante, un fuerte rugido salió de su estómago. Él se sonrojó un poco de la vergüenza, y la mamá, dándose cuenta, preguntó con una sonrisa si estaba hambriento. Ha-Yong, la nena, también se unió. El emperador, con una mano en el mentón, recordó: la última vez que había comido fue un simple dumpling, justo antes de llegar a este lugar. La nena, Ha-Yong, sin esperar más, le agarró la mano con una sonrisa enorme. «Señor, mi papá es chef, vamos a comer juntos», le dijo. Su mamá, con el mismo entusiasmo, lo invitó a comer con ellos, diciendo que era lo mínimo que podían hacer por haber salvado a su hija. El emperador intentó declinar una vez más, diciendo que no había hecho nada que mereciera un pago, pero Ha-Yong, aferrada a su mano, solo se rió. Ante la insistencia y la pureza de la invitación, el emperador sonrió levemente y aceptó. No podía negarse a la amabilidad de la pequeña. Apenas entraron al restaurante, el padre de Ha-Yong, Yu Son-tai, se acercó agitado. Al enterarse de que su hija casi era atropellada y de que el emperador la había salvado, un agradecimiento genuino lo invadió. Conmovido, le estrechó la mano una y otra vez, ofreciéndole al héroe comidas gratis de por vida en su local. El emperador, sorprendido por tanta gratitud, apenas pudo agradecer. Pero la inocencia de Ha-Yong lo trajo de vuelta a la realidad. La niña, señalando sus ropas raídas, le recordó que no se podía comer sucio. El emperador, consciente de su aspecto, se sintió un poco incómodo. Yu Son-tai, entendiendo la situación, le ofreció un lugar para lavarse. Así, mientras preparo la comida, podés saciarte, le dijo, y algo de ropa limpia que le quedaba grande. El emperador aceptó, agradecido por la inesperada generosidad. Al entrar al baño, el emperador se encontró con un espectáculo deslumbrante. Paredes brillantes, superficies pulcras. ¿Será esto un baño?, se preguntó con curiosidad, buscando con la mirada el pozo donde acostumbraba a limpiarse. Al ver el inodoro, lo confundió con ese pozo, y con toda seriedad le dijo a Yu Son-tai que el agua no era suficiente. El chef, perplejo, lo corrigió de inmediato. «Eso no es un pozo, es un inodoro». El emperador, aún con dudas, le preguntó si inodoro significaba lavatorio, mientras Yu Son-tai intentaba disimular la vergüenza ajena. Después del momento del pozo, Yu Son-tai le mostró cómo funcionaba la ducha. El emperador, sorprendido por el chorro de agua que salía de la serpiente en la pared, apenas pudo comprender el moderno invento.
Finalmente, ya aseado y con ropa limpia, se sintió renovado y agradecido la experiencia. Yosun-tai, notando su total desconocimiento del mundo moderno, le preguntó con cautela de dónde venía. El emperador, sin saber cómo explicar su situación, tardó en responder. Su anfitrión y la madre de Ha-young, suponiendo lo peor, le preguntaron si había perdido la memoria. Él les aclaró que, aunque no recordaba todo, no sabía cómo había llegado a ese lugar. Yosun-tai entonces le explicó sobre las puertas, fenómenos misteriosos que aparecían de repente, por donde cosas y personas entraban y salían sin explicación. Aquellos que cruzaban y regresaban a veces perdían sus recuerdos o incluso su sentido de sí mismos, siendo apodados aislacionistas. El emperador escuchaba atentamente, procesando la primera pista coherente sobre su propia llegada a ese nuevo y extraño mundo. Yosun-tai, viendo su expresión pensativa, lo interrumpió amablemente. Bueno, los detalles te los explico después. Primero, comamos antes de que se enfríe la comida. El emperador, con su usual formalidad, les dio las gracias mientras tomaba el plato de tallarines negros que le habían servido. No pudo evitar una punzada de preocupación. El color oscuro le parecía sospechoso. Su mente viajó a su pasado, a esos días de infancia donde, para sobrevivir, tuvo que beber agua putrefacta de un pantano, llena de sangre y suciedad. Esa imagen de desesperación, de un niño con los ojos rojos en medio del lodo, lo perseguía. ¿Sería esta comida moderna una prueba similar? Mientras dudaba, Ha-young, la pequeña que había salvado, lo miró con curiosidad. «Señor, ¿por qué no comes? ¿No te gustan los fideos negros?» Con la inocencia de una niña, le mostró cómo mezclar los tallarines en el plato. «Tenés que darle vueltas y vueltas». Incluso le ofreció un bocado con sus palillos. El padre de Ha-young intervino. «Tenés que decirle, por favor, comé». Y la niña, obediente, repitió la frase. Con un poco de aprensión, el emperador probó. Y la sorpresa fue mayúscula. A pesar de su extraña apariencia, el sabor era increíble. Una explosión de gustos que nunca antes había experimentado. Era algo delicioso, más allá de cualquier cosa que hubiera conocido en su antigua vida. Los padres de Ha-young, al verlos disfrutar, le dijeron que lamentaban no poder ofrecerle algo mejor por la hora y la falta de ingredientes, pero prometieron cocinarle algo aún más rico la próxima vez. Sin embargo, el emperador, con la cara manchada por la salsa negra, solo pudo decir: «No, quiero otro plato de esto mismo ahora». Ha-young soltó una risita al narlo tan comilón. Yosun-tai, complacido, le aseguró que le daría cuanto quisiera. Ya fuera del restaurante, el emperador agradeció la comida. «Gracias a vos, estoy bastante lleno», dijo. La pareja le reiteró que era bienvenido a volver por más tallarines cuando quisiera. Fue entonces cuando el emperador notó un cartel en la puerta. Se busca personal de reparto a tiempo parcial. Se ofrece alojamiento y comida, salario negociable. Intrigado, preguntó qué significaba. La esposa de Yosun-tai le explicó que estaban buscando repartidores porque los anteriores habían pedido salarios demasiado altos. Y sí, ofrecían alojamiento y comida porque era difícil encontrar gente dispuesta a trabajar. Para el emperador, la oportunidad era perfecta. Necesitaba un lugar donde quedarse antes de encontrar un camino de regreso a su mundo. Y trabajar aquí le permitiría aprender cómo funcionaba esta nueva sociedad. Sin dudarlo, se volteó hacia Yosun-tai. ¿Puedo tomar este trabajo? El dueño del restaurante, sorprendido, se rascó la cabeza. Estaríamos muy agradecidos, pero, como sos un aislacionista, los trámites legales son complicados. Pero la madre de Ha-young, con una sonrisa, recordó: «Cariño, él fue quien salvó a Ha-young, ¿por qué no lo ayudamos de esa manera?» El padre de Ha-young procesó la idea. «Es cierto, escuché que los ciudadanos pueden ser garantes de los aislacionistas». La mujer le dijo que era un destino que se encontraran, y que deberían garantizar su identidad y emplearlo como repartidor. Ha-young, abrazada a la pierna de su padre, apoyó la idea. «Me gusta el señor, papá». Yosun-tai asintió, dándose cuenta de que esa era, en efecto, una solución viable. Yosun-tai, convencido, decidió que sí, que sería el garante del emperador y lo emplearía como repartidor. El hombre de cabello largo, con un nuevo propósito, se inclinó ligeramente, agradecido, prometiendo dar lo mejor de sí en el trabajo de repartidor.
En ese momento se presentó formalmente. Mi nombre es Kang-so y tengo 35 años. Yu Sun-tae se quedó boquiabierto. ¡35 años! Pensó que era mucho más joven. Al darse cuenta de que eran de la misma edad, propuso dejar las formalidades. Kang-so sonrió y aceptó, sellando su naciente amistad con un apretón de manos. De repente, los recuerdos de Kang-so lo llevaron a otro tiempo, a una pequeña figura sonriente que le había dado ese nombre. «Mister, ¿qué tal Kang-so?», le había preguntado la niña, explicando que era un nombre creado con la esperanza de que él siempre sonriera. Él, que en ese entonces no tenía mucha habilidad para los nombres, lo había aceptado con una sonrisa, reconociendo el significado de sonrisa fuerte detrás de él. De vuelta al presente, ya era de noche en la ciudad moderna. Mientras la luna brillaba sobre los edificios y la torre se alzaba en la distancia, Kang-so se encontraba en su nueva habitación. Sentado con las piernas cruzadas, rodeado de una energía azul que emanaba de él, sintió la pura energía del lugar. Observó el televisor y la cocina, las cosas que no podía ni imaginar de su mundo, y pensó que este era, de verdad, un lugar mágico. Al día siguiente, Yu Sun-tae entró a la habitación de Kang-so, sorprendido de verlo en la oscuridad. «Kang-so, ¿qué haces con las luces apagadas?». Kang-so respondió con sencillez que no había velas para encender. Sun-tae soltó una carcajada y le mostró cómo prender la luz con un botón. Kang-so, fascinado, observó la magia de la electricidad. Más tarde, en el restaurante, Kang-so se encontró con la vicepresidenta, que ya estaba preparando todo para el negocio. Ella lo saludó, sorprendida de verlo tan temprano. Sun-tae también estaba atareado en la cocina. Kang-so los observó con atención, absorbiendo cada detalle de esa nueva rutina, hasta que finalmente preguntó: «Che, Sun-tae, ¿hay algo en lo que pueda ayudar?». Sun-tae se sorprendió un poco. Le dijo a Kang-so que podía descansar si quería, pero este insistió en que quería devolverle la amabilidad que le había mostrado. Viendo su determinación, Sun-tae le asignó la tarea de limpiar el local. Le entregó una aspiradora, explicándole que era una máquina que chupaba el polvo al apretar un botón y que solo tenía que empujarla como un trapeador. Incluso le dijo que Ha-young, su hija, a veces ayudaba así. Pero Kang-so, sin mucha experiencia con estos aparatos modernos, la agarró como si fuera un arma y al intentar usarla se enredó el pelo largo. El aparato le succionó una buena parte de la cabellera. Sun-tae, preocupado, preguntó si estaba bien. Kang-so, un poco sonrojado por el percance, dijo que sí, pero el poder de succión del artefacto lo dejó pensando. Sun-tae, que seguía en lo suyo en la cocina, le dio un voto de confianza. «Te lo dejo a vos, Kang-so». Mirando el peligroso aparato, Kang-so supo que tenía que limpiar, pero también que no podía arriesgarse a otro accidente. Entonces sus ojos se encendieron con un brillo azul. «Quizás deba usar un poco de mi poder», pensó. Con una concentración inusual para una tarea tan mundana, canalizó su energía. Extendió la mano y, con un movimiento preciso, reunió todo el polvo y la suciedad en una pequeña esfera brillante. Luego, con un golpe rápido, lanzó la esfera dentro de un balde. En un abrir y cerrar de ojos, el restaurante quedó impecable. El aire se llenó de un brillo azulado por un instante y Kang-so se quedó de pie, viendo el trabajo terminado con total satisfacción. Cuando Sun-tae salió de la cocina y vio el piso brillando y a Kang-so con el balde, no pudo evitar exclamar: «¿Qué, Kang-so?». La eficiencia con la que había limpiado, o la manera en que lo había hecho, lo dejó boquiabierto. Kang-so, con una calma que lo sacaba de quicio, le preguntó a Sun-tae qué le parecía su método de limpieza. Sun-tae, todavía con la boca abierta, le exigió una explicación. «¿Qué hiciste? ¿Esa es tu habilidad?». Kang-so respondió con sencillez que sí, que controlaba el agua. Esto solo aumentó la sorpresa de Sun-tae, que ahora, con los ojos bien abiertos, le preguntó si acaso era un despertado de alto nivel. Kang-so, que no tenía idea de lo que hablaba, simplemente le preguntó qué era eso. Sun-tae le explicó que los despertados eran personas que, desde la apertura de los portales hace 25 años, habían demostrado habilidades especiales como telequinesis o el control de elementos, y que su estatus en la sociedad dependía de qué tan poderosos eran. Pero Sun-tae no se quedó ahí. Asombrado por la habilidad de Kang-so para manejar su aura, le dijo que era un desperdicio que trabajara de repartidor. Le insistió en que debería unirse a un gremio y convertirse en un cazador para vivir una vida de lujos y comodidades.
Kanso, sin dudarlo, lo interrumpió. Sun-Tai, no tengo planes de convertirme en eso que llamas cazador. Sun-Tai se exasperó, tratando de explicarle que un despertado de alto nivel era como un noble en este mundo. Pero Kanso, con una expresión seria, reiteró que no quería ser uno de ellos. Fue entonces cuando Kanso reveló un poco más de su pasado. Le contó a Sun-Tai que él ya había disfrutado de la riqueza y el honor en su mundo anterior, pero que se había dado cuenta demasiado tarde de lo fugaz que era todo eso. Sun-Tai, sorprendido, le preguntó si había recuperado sus recuerdos. Kanso aclaró que no, que él vivía en un mundo completamente diferente, un mundo que se veía muy distinto al actual. Explicó que un día despertó en medio de una de esas puertas que Sun-Tai le había mencionado, y que después de escapar de ese lugar persiguió una energía pura que lo llevó a esta zona, donde casualmente salvó a Ha-Yong. Sun-Tai procesó la información, y Kanso se disculpó por no haberle contado la verdad antes. Sun-Tai le dio una palmada en el hombro, conmovido, y le dijo que había pasado por mucho, que no era fácil llegar a un lugar tan desconocido. Kanso, con cierta vulnerabilidad, le preguntó si le creía. «¿Qué hay que no creer?», respondió Sun-Tai. «Yo también me habría quedado callado en esa situación». Le aconsejó mantener su identidad como aislacionista por ahora, pero lo invitó a pensar en la posibilidad de hacerse un chequeo como despertado. Al fin y al cabo, su vida podría volverse muy diferente de lo que esperaba, ¿no? Mientras tanto, en un edificio de oficinas, el ambiente era muy distinto. Sung Jin-ho, un tipo con lentes que parecía haber dormido poco, se sobresaltó cuando su compañera, Kim Myung-hee, lo llamó. «¿Te quedaste otra vez toda la noche?», le preguntó ella, con un tono de advertencia. «A este paso, vas a morir de tanto trabajar». Hino se quejó, preguntándole si solo había venido a regañarlo. Kim Myung-hee, ignorando el comentario, le preguntó por qué se había quedado tan tarde. Hino se estiró en su silla y le respondió que todo era por el caso del portal A0128109, un asunto tan complicado que no sabía ni por dónde empezar. Le preguntó por qué se había quedado tan tarde. Hino se estiró en su silla y le respondió que todo era por el caso del portal A128109, un asunto tan complicado que no sabía ni por dónde empezar. En ese momento, Myung-hee le entregó un documento que confirmaba la orden del presidente. Había que dar por cerrado el caso A128109 y detener la búsqueda del despertado de nivel 0. Hino se agarró la cabeza, indignado. ¿Cerrar la investigación? Justo ahora que tenían la oportunidad de asegurar para Corea a un despertado de un nivel tan raro, lo que podría posicionar al país como una potencia entre las naciones aliadas. Myung-hee le insistió que era una decisión directa de la presidencia, pero Hino se mantuvo firme, convencido de que lo encontrarían. Myung-hee, aunque algo preocupada por el riesgo si fallaban, accedió a cubrirlo con la presidencia, urgiéndole a investigar lo más rápido posible. Después de esa tensa charla, Hino se levantó para irse. Le dijo a Myung-hee que tenía un almuerzo pendiente con su hermano menor, a quien no veía desde hacía mucho. Myung-hee, que aún no había comido, pensó en ir a buscar algo rápido. Recordó un restaurante popular de la zona, recomendado por un compañero de trabajo. Para su sorpresa, justo cuando salía, se encontró con su hermano, Kim Myung-jin, que la esperaba afuera de un restaurante chino llamado Spring Pavilion, el mismo lugar que ella había recordado. Myung-jin estaba súper entusiasmado, feliz de poder almorzar con su hermana y elogiando los fideos negros del lugar. Myung-hee, un poco decepcionada de no ir a un lugar más caro como había pensado, se dejó llevar por el entusiasmo de su hermano. Sin embargo, al entrar, ambos se extrañaron al ver que el restaurante, supuestamente tan popular, estaba completamente vacío. Una empleada los guió a una mesa para dos y Myung-jin, ajeno a la extraña quietud, le aseguró a su hermana que la comida sería una delicia, mientras le pasaba el menú. Myung-jin eligió unos fideos de frijol negro y cerdo agridulce con un entusiasmo contagioso. Su hermana, Myung-hee, aunque un poco más seria, terminó pidiendo lo mismo. La empleada, encantada con la buena onda de Myung-jin, hasta les regaló unos dumplings. «Vos te estás volviendo todo un maestro para socializar», le dijo Myung-hee a su hermano, con una pizca de sorpresa. Él le devolvió el cumplido. «¿Y vos, Nuna?
¿Cómo va todo con esa misteriosa mazmorra de grado A? Me imagino que debe ser una locura. Myung-hee suspiró. La verdad, es un dolor de cabeza. Este incidente llamó mucho la atención, y si no encontramos al despertado de nivel 0, la imagen de la asociación va a caer mucho. El presidente ya dio la orden de cerrar el caso, pero mi colega, Jino, está empecinado en encontrarlo. Myung-jin la miró con lástima, entendiendo la presión. Mientras Myung-hee pensaba en lo complicado que era desafiar una orden presidencial, una punzada la sobresaltó. Sus ojos brillaron por un instante. «Nuna, ¿qué te pasa?», preguntó Myung-jin preocupado. Myung-hee, con el ceño fruncido, estaba desconcertada. Por un momento, había sentido una energía increíblemente fuerte, una que apareció de la nada y se ocultó casi al instante. Estaba segura de que no había percibido nada hasta ese momento, pero la presencia de ese hombre, que parecía ser al menos de clase A, era innegable. Podría ser, incluso, el mismísimo despertado de nivel 0 que tanto buscaban. Justo en ese momento, la empleada volvió con sus platos, interrumpiendo los pensamientos de Myung-hee. «Aquí está su pedido», dijo alegremente. Myung-jin se emocionó al ver la comida, mientras Myung-hee intentaba recomponerse. «Sí, gracias», respondió ella, todavía un poco distraída. «Qué rico se ve esto, Nuna. Vamos a comer, me muero de hambre». Myung-hee dudó un segundo, pensando que quizás todo había sido su imaginación, producto del estrés y el hambre. Pero la idea de que un despertado de nivel 0 estuviera tan cerca la mantenía alerta. Sin embargo, al probar los fideos, toda su preocupación se esfumó. «Che, Kim Myung-jin, ¿me estás cargando? ¿Por qué no me trajiste antes a este lugar? Desde hoy, este es el dios de los fideos», exclamó, con una euforia inesperada. Myung-jin sonrió, satisfecho. Mientras Myung-hee y Myung-jin disfrutaban de su comida, sin saberlo, Kang-so, en el restaurante de Sun-tae, también sentía esa misma energía. Con Ha-young a su lado, pensó, «Así que también hay alguien con un sentido excepcional de la energía aquí». Esas dos personas, sus energías son un poco diferentes, pero ambos tienen el calibre de un maestro. La conexión se había establecido. Kang-so, por su parte, seguía atento a su entorno. Si esas personas con energías tan fuertes eran los despertados, entonces necesitaba investigar más a fondo, pero también ser cauteloso. No sabía cuándo podrían detectar su propia energía. Mientras tanto, Kang-so seguía adaptando a su nuevo trabajo. En el restaurante de Sun-tae, siguió usando su poder para limpiar el lugar, creando corrientes de agua para dejar todo impecable. Aunque sentía que aún le faltaba práctica, el resultado era mucho mejor que si lo hiciera a mano. Fuera de la cocina, la vida moderna todavía le presentaba desafíos. En un momento, intentó usar el inodoro como si fuera un pozo de agua, causando la sorpresa de Sun-tae y la mamá de Ha-young, quienes rápidamente le explicaron su verdadero uso. Aunque reconocía que todavía tenía mucho por aprender, Kang-so estaba tranquilo. Sentía que, con la ayuda de la familia de Sun-tae, podría ir a su propio ritmo. Con eso en mente, decidió que era hora de investigar más sobre esos despertados. Justo en ese momento, un sonido fuerte lo sacó de sus pensamientos. Un rugido potente se acercaba, y Kang-so, con sus ojos brillando, se preguntó de dónde venía. Era Sun-tae, que lo saludaba con una sonrisa. «Kang-so, justo a tiempo, te iba a llamar», le dijo. Kang-so, intrigado, señaló el origen del sonido. «Sun-tae, ¿ese ruido venía de eso?» Sun-tae asintió con entusiasmo. «Sí, así es. Esto se llama motocicleta. Vas a necesitarla para los repartos». Le explicó que por ahora no podría conducirla, pero que pronto aprendería. Kang-so lo escuchaba con atención. Luego, Sun-tae le entregó un objeto extraño. «¿Qué es esto?», preguntó Kang-so. «Eso es un casco», respondió Sun-tae mientras se ponía el suyo. «Las motos son peligrosas, así que necesitas equipo de seguridad, como este». Kang-so se colocó el casco, notando que era parecido a los que usaba la caballería de su mundo. Cuando estuvo listo, Sun-tae lo invitó a subirse. «Está bien, si terminaste, subite atrás mío». Kang-so se sentó y se le escapó una pequeña risa. Esto se siente como andar a caballo». Sun-tae sonrió, confirmando que era similar, pero añadió, «Aunque es parecido, esto es mucho más rápido que un caballo, así que no te sorprendas. Estoy arrancando. Agárrate fuerte».
La moto aceleró y el viento azotó a Kanzo. Sun Tai, preocupado, preguntó: «¿Cómo te sentís? ¿Estás bien? ¿No te está dando mareos?». Kanzo, aún bajo la impresión de la velocidad, preguntó: «Sun Tai, ¿solo se puede trabajar de repartidor andando en esto?». Sun Tai, un poco sorprendido por la pregunta, respondió: ¿Por qué? ¿Tenés miedo?». Después, explicó que a pie sería imposible cubrir la distancia de los repartos y que no había otra forma de moverse tan rápido por calles angostas. Kanzo entendió que tenía que entregar la comida rápido, pero una idea, o quizás una reserva, ya empezaba a formarse en su mente. Kanzo no estaba convencido con la moto que Sun Tai le había dado. Sentía que era ruidosa y, sinceramente, demasiado lenta para su gusto. Pensaba que sus propias técnicas de movimiento serían mucho más eficientes. Mientras se detenían frente a un moderno complejo de apartamentos, Sun Tai le explicaba que muchos de sus clientes vivían ahí y que iban a tener que visitarlo seguido. El complejo se llamaba Blue House. Kanzo, mirando a su alrededor, preguntó por qué la gente vivía en un lugar tan peligroso, donde aparecían bestias demoníacas. Sun Tai le aclaró que, si bien la amenaza era real, la humanidad había encontrado una forma de convivir. 25 años atrás, tras la primera aparición de las bestias, este lugar no era inhabitable. Descubrieron las piedras de maná, que se encontraban en los cuerpos de estas criaturas. Con ellas lograron crear barreras defensivas y la gente pudo vivir aquí. Las piedras de maná son como gemas y con su energía impulsaron un gran avance tecnológico. Sun Tai, viendo que Kanzo seguía con curiosidad, le ofreció una lata de Coca-Cola. Kanzo, al oír el sonido efervescente al abrirla, preguntó: ¿qué era ese extraño ruido? Sun Tai, con una sonrisa, le aseguró que era un sabor que nunca antes había experimentado. Con un poco de duda, Kanzo tomó un sorbo y, para su sorpresa, fue como si un rayo lo hubiera impactado. La dulzura y el frescor lo invadieron de una forma que le recordaba a los momentos de revelación en su antiguo mundo, cuando estaba a punto de alcanzar un nuevo nivel de poder. «¡Qué bebida tan rara!», exclamó, asombrado. Sun Tai se rió, feliz de la reacción, y hasta le preguntó si era impactante, ¿verdad? Le dijo que ayudaba a la digestión, algo que Kanzo encontró aún más increíble. Después de ese breve descanso y la sorprendente experiencia con la gaseosa, Sun Tai se preparó para volver. Pero Kanzo lo detuvo con una pregunta. «¿En serio, necesitas la moto para hacer las entregas?». Propuso que él mismo podría ir a pie. Sun Tai lo miró asombrado, recordándole que la comida se arruinaría y que los clientes se enojarían. Kanzo, con una calma absoluta, simplemente le aseguró que no se preocupara, porque él era mucho más rápido. Sun Tai, que ya había visto a Kanzo hacer cosas imposibles, se quedó pensando: ¿sería posible? Kanzo, notando su duda, le propuso: «Si no me crees, podemos hacer una prueba de camino de vuelta». Sun Tai lo miró y, aunque le costaba creerlo, asintió. «Ok», dijo. Así que la carrera estaba pactada. Sun Tai, con su casco puesto, se subió a la moto y le preguntó a Kanzo si recordaba bien el camino al restaurante. Kanzo, con una calma que a Sun Tai le parecía sospechosa, le aseguró que sí. «Vos corrés, yo manejo», le dijo Sun Tai, mientras encendía el motor. «Si llegás primero, hacemos las entregas sin la moto». Y así, con un rugido, la competencia empezó. Lo que Sun Tai no sabía era que Kanzo no era un corredor común. En su mundo anterior, a Kanzo lo conocían como el Emperador de las Llamas, por habilidades que trascendían lo humano. Una de esas técnicas era la técnica del cuerpo invisible, que le permitía moverse sin dejar rastro, volviéndolo indetectable para cualquiera que no tuviera un poder similar. Con el tiempo, Kanzo la perfeccionó hasta convertirla en la técnica del cuerpo invisible del vacío, un nivel de maestría que no solo lo hacía desaparecer, sino que lo fusionaba con el entorno y le otorgaba una agilidad incomparable. Era como si pudiera deslizarse por la ciudad sin que nadie notara su presencia, dejando atrás a cualquier vehículo y a cualquier persona. No solo ocultaba su presencia, sino que le daba una velocidad asombrosa, convirtiéndolo en un verdadero dios de las artes marciales. Mientras Kanzo se movía como una sombra, Sun Tai iba a toda velocidad por las calles. Pese a que manejaba con más prisa de lo normal, pensando en la extraña apuesta, no podía evitar preguntarse: ¿dónde estará Kanzo ahora?
La ruta se le hizo larga y al llegar al restaurante, agotado se bajó de la moto. Y ahí estaba, Kangso sentado tranquilamente con la pequeña Ha-young en sus hombros riendo. La mamá de Ha-young le sonrió a Sun-tae y le dijo, «Kangso llegó hace 10 minutos». Sun-tae, que no lo podía creer, se quedó con la boca abierta. «¿10 minutos? ¿Llegaste en serio primero?» Kangso, con una pequeña sonrisa, solo le dijo, «Así es, Sun-tae. Como te dije, puedo hacer las entregas sin la moto». Kangso, ahora con la prueba de su lado, aceptó la sugerencia de Sun-tae de hacer el examen de despertado. Ha-young, emocionada, lo alentaba sin parar, mientras Sun-tae insistía en que lo hiciera de inmediato para saber su clase. Pero la burocracia del mundo moderno era un nuevo obstáculo para el emperador. Como no tenía identificación ni dirección, el papeleo para inscribirse en el examen de despertado se volvió un lío. Sun-tae, con paciencia y un poco de frustración, lo ayudó a poner Kang como apellido y la dirección de su restaurante, lo que tomó varios días. Una vez listos para el examen, Kangso le preguntó a Sun-tae en qué consistía. Sun-tae le explicó que consistía en 2 esferas un poco más grandes que un puño. La idea era que una energía eléctrica pasaría entre ellas y por el cuerpo del examinado. Cuanta menos energía lograra pasar por vos, mayor sería tu clase, llegando hasta la codiciada clase A. Una clase alta, le aseguró Sun-tae, significaba una vida cómoda y llena de respeto, casi como un tesoro nacional. Kangso escuchó con atención, pero en su interior, esas promesas de fama y riqueza resonaban vacías. Él ya había probado la opulencia y el honor en su mundo anterior, y sabía que eran deseos humanos interminables e ilimitables. Insatisfactorios. Su anhelo era la paz, la misma que compartió en un pueblo de montaña con esa niña que le dio su nombre. Decidido a no permitir que nada interrumpiera la tranquilidad que había encontrado en este nuevo mundo, Kangso se prometió controlar su energía interior. Se despidió de Sun-tae, quien le deseó suerte, pero apenas había dado unos pasos cuando se detuvo. «Sun-tae, ¿dónde era la sala de examen otra vez?» Sun-tae, con un suspiro resignado, le indicó el camino. Ya dentro del edificio, Kangso se quedó maravillado por un momento con el ascensor. Una caja que se mueve sola, una puerta que se abre sola y hasta habla, pensó. Al llegar al segundo piso, tal como le había dicho Sun-tae, fue recibido por un hombre que lo llamó Profesor Kangso. El hombre se presentó como Park Soo-un, líder del equipo 2, encargado de su entrenamiento. Al estrecharle la mano, Soo-un comentó que hacía mucho que no conocía a un aislacionista. Kangso se mostró curioso. Soo-un le explicó que, si bien hace una década había varios casos de aislacionistas, su número había disminuido notablemente desde que Corea del Sur recuperó el control de su territorio. Luego, con una sonrisa, hizo un comentario sobre el norte que a Kangso lo dejó pensando, sin entender a qué se refería. Mientras su nuevo mentor lo guiaba, Kangso se preguntó qué implicaría ese misterioso norte. Kangso entró en la sala de examen donde lo esperaban unas extrañas esferas. Reconoció al instante esas cuentas de maná que Sun-tae le había descrito. El instructor le pidió que pusiera ambas manos sobre ellas y que no se moviera durante la prueba. Kangso obedeció. Mientras sentía la energía fluir, se dio cuenta de que su propia fuerza interna se resistía con facilidad a la de las esferas. Recordó las palabras de Sun-tae. Cuanto más fuerte fuera la resistencia, mayor sería la clase asignada. Pero Kangso no quería una clase alta, no le interesaba la fama ni el poder. Él solo buscaba una vida tranquila. Así que, con toda intención, empezó a controlar y suprimir su propia energía, forzándose a obtener la puntuación más baja posible. Dejó que las esferas terminaran su trabajo. Cuando el test concluyó, la instructora lo felicitó y anunció el resultado. Clase F. Park Soo-un, su mentor, no pudo evitar la sorpresa. Kangso preguntó qué significaba. Le explicaron que la clase F era apenas un poco mejor que una persona común, que generalmente eran clase G. El resultado fue un balde de agua fría para las expectativas de todos, especialmente de Park Soo-un, que esperaba mucho de un aislacionista. Por dentro, Kangso se lamentó. Había querido la clase G, la más baja, y ni siquiera eso había podido lograr del todo. Se ve que su energía era demasiada como para pasar completamente desapercibido.
Su instructor, al verlo con esa cara de decepción, se apresuró a animarlo. Le dijo que su clase no determinaba todo en la vida. Kang-soo, con una ceja levantada, solo pensaba para sus adentros: ¿por qué el instructor se pone tan emocional por esto? Mientras tanto, en la imponente torre de la Asociación Coreana de Despertados se gestionaban los asuntos de los héroes de este nuevo mundo. Tenían distintos departamentos de apoyo. El número 1 era la máxima prioridad, y mientras más cerca del 1, más importantes eran las misiones. El departamento de apoyo 2 estaba a cargo de la educación de los aislacionistas, y esto era crucial, ya que muchos de ellos se convertían en despertados de alto nivel. Por eso, su entrenamiento era responsabilidad directa de los líderes de equipo. Esa noche, Park Soo-eun seguía trabajando hasta tarde cuando un colega del departamento de apoyo 1, Baek Eun-ho, se acercó. Con una sonrisa casual, le preguntó si seguía con las horas extra. Baek, que siempre estaba más ocupado que nadie, comentó que había oído sobre la nueva orden de educación para un aislacionista, y que como Park Soo-eun estaba a cargo y él de guardia, se había acercado a ver si le apetecía un refrigerio nocturno. Luego, Baek preguntó por la clase del despertado. Park Soo-eun suspiró. Le dijo que el jefe del departamento estaba muy decepcionado porque, aunque era el primer aislacionista en mucho tiempo, su clase había sido F. Baek Eun-ho, viendo el resultado en la pantalla, reconoció que era una lástima y que le habría sido más fácil a Kang-soo si hubiera tenido una clase más alta. Fue entonces cuando la atmósfera cambió. Baek Eun-ho, con una expresión escalofriante, sugirió que fueran por unos tteokbokki picantes, esos pastelitos de arroz coreanos, para su refrigerio nocturno. Park Soo-eun se congeló, asustado. Baek Eun-ho, con una sonrisa de oreja a oreja que no le llegaba a los ojos, le preguntó si de verdad creía que había venido hasta allí solo por unos snacks. Su verdadera intención era mucho más oscura y dejaba a Park Soo-eun sin aliento. Mientras tanto, en otro lado, Kang-soo se despertó en su habitación, sintiendo un cansancio inusual después de un día lleno de información nueva. Aunque su cuerpo se sentía agotado, eran casi las 6 de la mañana, y aunque su cuerpo se sentía agotado, su mente estaba activa, pensando en el Spring Pavilion, ese restaurante donde había sentido una energía tan particular el día anterior. Recordó también el roll cake y los fideos de frijol negro que había probado. Él, que creía haber probado todos los manjares imaginables en su vida pasada, se sorprendió por esos sabores sencillos. Consciente de su agotamiento, Kang-soo pensó en usar su técnica de respiración de chi para recuperarse, pero lo descartó al instante. Este lugar estaba lleno de gente con sentidos agudos, como esa mujer que sintió su energía cerca del restaurante. No podía arriesgarse a ser descubierto. Si lo hacían, todo se volvería un problema. Se preguntaba por qué la gente se metía en tantos líos en este mundo, aunque tenía que admitir que la educación que estaba recibiendo era más útil de lo que esperaba. Durante esas clases le habían explicado sobre el Gran Enfrentamiento, una guerra causada por la inversión de una puerta de clase S que liberó bestias demoníacas y destruyó todo a su paso, creando un lugar de muerte donde ni los criminales se atrevían a ir. Kang-soo se dio cuenta de inmediato. Ese era el mismo lugar donde él había aparecido. Según lo que aprendió, la sociedad coreana era como una torre de bloques inestable, donde una pequeña crisis podía derrumbarla por completo. Si un ser como él, con su poder trascendente, se mostrara libremente, sería imposible vivir la vida tranquila que tanto anhelaba. Por más egoísta que pareciera, si quería paz, nadie podía descubrir su verdadera identidad. Debía esconderse. Y bien, en ese momento sintió una energía familiar, refrescante, acercándose. Era Park Soo-eun, que tocaba a su puerta. «Señor Kang-soo, ¿está despierto?», preguntó. «Sí, pasá», respondió Kang-soo, mientras su entrenador entraba. «Te veo muy cansado hoy, ¿es así?», le dijo Park Soo-eun. Kang-soo, sin responder directamente, estaba ocupado preparando una bebida con un polvo que parecía ser un energizante o un remedio para combatir el cansancio que sentía. Fue entonces cuando Kang-soo le ofreció una taza de café, extendiéndole la bebida que acababa de preparar. Park Soo-eun se sorprendió al ver lo bien que Kang-soo había aprendido a hacerlo en tan solo un día. «Es que vos me enseñaste muy bien, líder de equipo», le respondió Kang-soo, mientras le entregaba la taza.
Toma esto y vas a sentirte menos cansado. Suen bebió el café de inmediato y para su sorpresa sintió cómo una oleada de energía lo recorría, despejando el cansancio. «¿Qué es esto? Es como si despertara apenas lo tomo», exclamó, preguntándose si la energía provenía de una mazmorra. Kanso, mientras tanto, también bebía un poco de su propia taza. «Como fuiste tan apasionado en la enseñanza de ayer, decidí devolverte el favor con un poco de energía en el café», explicó Kanso con calma. Mientras se sentían renovados, Suen le preguntó sobre el itinerario del día. Lo primero era la cafetería, y Kanso, con un brillo en los ojos, dijo que le emocionaba la idea. Suen rió, mencionando que había pedido que prestaran especial atención al menú del desayuno, y se dirigieron hacia Asa. El lugar estaba lleno, incluso tan temprano, lo que llevó a Kanso a compararlo con una cantina en el campo de batalla. Suen encontró la analogía bastante acertada, pero aclaró que, a diferencia de un verdadero campo de batalla, acá podías comer todo lo que quisieras. Kanso, con una pala de servir en mano, preguntó si eso no dejaría sin comida a los que llegaran tarde. «No te preocupes, señor Kanso, sos una persona muy considerada», le dijo Suen. «Si se acaba la comida, los de la cafetería preparan más». Kanso se maravilló con la abundancia y la eficiencia del sistema, entendiendo que era un reflejo de una era de recuperación. Suen, por su parte, se sorprendió del nivel de análisis de Kanso, un aislacionista que parecía comprender el mundo moderno con una perspicacia inusual. Él se maravillaba con la velocidad del proceso de distribución y la excelente capacidad para almacenar ingredientes. Sin embargo, en voz alta, Suen atribuyó todo el mérito a la ciencia que permitía tanta variedad y abastecimiento, viendo esos momentos de comida como un respiro para todos. Después de terminar su desayuno, Suen le preguntó a Kanso si la comida había sido de su agrado. Kanso respondió que había sido muy satisfactoria. Suen entonces le informó que darían por terminada la lección del día después de un breve recorrido. Kanso se sorprendió, preguntando si estaba todo bien. Según los documentos originales, deberíamos tener una clase nocturna de entrenamiento de habilidades de combate, pero, explicó Suen con una sonrisa casual, como vos sos clase F, la vamos a omitir. ¿Ves? También hay ventajas en ser clase F. Internamente, Suen sentía una punzada de culpa. Sabía que estaba acortando el horario de Kanso debido a su propio exceso de trabajo, aprovechándose de la inocencia del aislacionista. El ascensor llegó y los llevó a un piso superior. Al abrirse las puertas, revelaron una sala de entrenamiento. «Esta es la sala de entrenamiento», dijo Suen. «Cualquiera con licencia de despertado puede entrenar acá, sin importar la clase, y el lugar estaba lleno de gente haciendo ejercicio, siempre y cuando no uses tus habilidades para fines criminales». Y Kanso, al ver el lugar, solo atina a decir «entiendo». Suen le explica que cualquiera puede usar las instalaciones sin costo, pero Kanso lo interrumpe, agradeciendo la oferta, pero aclarando que no cree que haya algo allí que le sirva para entrenar. La respuesta deja a Suen un poco desconcertado, preguntándole por los planes futuros de Kanso. Mientras tanto, afuera, Sun Tai y la madre de Ha-jong esperaban impacientes. Al ver a Kanso, lo saludan y le preguntan enseguida por su clase. Kanso les muestra su licencia, que marca clase F. La madre de Ha-jong se sorprende, ya que él quería obtener la clase G, la de la gente común. Kanso, con una sonrisa nerviosa, inventa una excusa. «No pude controlar mi energía a tiempo, así que obtuve una clase más alta de la que quería». Sun Tai, pensativo, comenta que tal vez sea mejor así, ya que si un aislacionista como él hubiera logrado la clase G, sería aún más sospechoso. En otro lado, Sueun le está dando un informe a Baek Euno. Le dice que no hubo nada inusual en el examen de Kanso, excepto por su increíble velocidad de aprendizaje. Euno asiente, recordando que la unidad de ejecución 1 también notó sus movimientos y equilibrio fuera de lo común, al punto de preguntarse si el medidor estaba roto. Sueun, algo nervioso, aclara que el aparato fue revisado y estaba en perfectas condiciones, y que Kanso es sin duda clase F. Euno, con un aire de indiferencia, dice que, aunque haya espacio para que mejore, Kanso no va a salir de los rangos bajos. Luego, se queja de la sensibilidad de todos por la aparición de un aislacionista después de tanto tiempo, y vuelve a preguntar por los planes de Kanso. Sueun responde que Kanso va a ayudar en el restaurante de su amigo. De vuelta en el restaurante, Sun Tai le entrega a Kanso un celular nuevo. «Tomá, así te podremos contactar en el futuro», le dice.
y agrega que lo compró con un subsidio especial para aislacionistas. Kang-soo le da las gracias. La madre de Ha-young, con una sonrisa, le pregunta a Kang-soo qué le gustaría hacer. Kang-soo, pensativo, se toca el pelo. Estaba pensando si debería cortármelo, dice. La mayoría de los hombres aquí usan el pelo corto, y yo destaco demasiado. La madre de Eso es una idea excelente. exclama, y empieza a sugerirle cortes, animadísima. Un corte dandy, con raya al costado. El pelo corto te va a quedar genial. ¿Vos qué pensás? Sun-tae, viendo el entusiasmo de su esposa, se apresura a decir, sí, claro, a Kang-soo le queda bien cualquier cosa. Tengo que ir a preparar los ingredientes. Y así, con una excusa, se retira de la escena. La madre de Ha-young, con una chispa en los ojos, se vuelve hacia Kang-soo. Bueno, entonces, ¿vamos directo a mi salón? Y así fue. Después de un corte de pelo y un cambio de look, Kang-soo salió del salón. La madre de Ha-young lo miraba con admiración, comentando lo bien que le quedaba el nuevo estilo, que realmente era muy apuesto. Él, por su parte, sentía una extraña sensación, como si todos los ojos estuvieran clavados en él. Y no estaba equivocado. Apenas pisó la calle, la gente se empezó a remolinar. Lo confundían con un actor o un modelo, pidiéndole autógrafos y fotos. Kang-soo, ajeno a su propio atractivo, no entendía qué pasaba. La madre de Ha-young tuvo que intervenir, explicando que no era una celebridad y por ende no podía dar autógrafos ni permitir fotos. Le hizo ver que si la gente lo grababa y lo subía a redes sociales, se haría famoso y eso complicaría su plan de una vida tranquila. Kang-soo lo entendió al instante. Tenés razón, nada bueno sale de llamar la atención. Al día siguiente, ya adaptado a su nuevo rol, Kang-soo servía mesas en el restaurante de Sun-tae. El lugar estaba lleno, burbujeando con el sonido de los clientes contentos. Él, con su delantal, tomaba órdenes y entregaba platos con una eficiencia que no pasaba desapercibida. Los comensales no paraban de alabar la comida, diciendo que venían todos los días y que los fideos negros eran lo mejor. La popularidad del restaurante era tal que, a la hora pico, la gente hacía fila afuera. La madre de Ha-young, en la caja, no paraba de disculparse, explicando que estaban a tope. Pero ni eso desanimaba a los clientes, que insistían en esperar. La situación llegó a tal punto que tuvo que mentir, diciendo que se estaban quedando sin ingredientes y que mejor volvieran otro día. Pero la multitud no cedía, empujando y rogando por una mesa, desesperados por probar la comida que tanto revuelo causaba. En medio del caos, apareció una chica con una sonrisa radiante, presentándose como Kim Ji-un, lista para su entrevista de trabajo de medio tiempo. La mamá de Ha-young, abrumada por la cantidad de gente y la falta de personal, la contrató en el acto. Ji-un se mostró encantada, comentando lo famoso que era el restaurante. Por un segundo se le escapó que era por el opa, o sea, Kang-soo, que trabajaba ahí, pero corrigió rápido su comentario con una risita nerviosa. Kang-soo, que estaba cerca, no pudo evitar notar la fuerte energía que rodeaba a la nueva empleada. Se preguntó si ella tendría alguna historia, porque era evidente que la gente con poderes importantes tenía una vida diferente en este mundo. Para no levantar sospechas, la mamá de Ha-young le asignó a Ji-un tareas básicas, como envolver rabanitos y atender las mesas. Mientras tanto, Kang-soo salía y volvía a toda velocidad con los pedidos. Ji-un no pudo evitar extraño que su investigación preliminar no hubiera mostrado tantos clientes cenando en el lugar. Ji-un se quedó boquiabierta al verlo regresar tan rápido, preguntándole si ya había terminado todas las entregas. Él, con su calma habitual, le respondió que sí, que por suerte todo le había quedado cerca. La lluvia empezó a caer afuera, pero la actividad en el restaurante no paraba. Kang-soo regresó por última vez, dando por terminados los repartos del almuerzo. La mamá de Ha-young, que ya estaba pensando en la cena, se dio cuenta de que no tendría tiempo de ir a buscar a su hija al colegio. Así que, sin dudarlo, le pidió a Kang-soo si podía hacerle el favor. Él aceptó sin problemas, listo para irse de nuevo. Pero antes de que pudiera salir, Ji-un, con una sonrisa que la hacía ver muy entusiasta, se ofreció para acompañarlo, diciendo que también quería conocer a la pequeña Ha-young. Sun-tae, el dueño, le dio el visto bueno, asegurando que entre él y su esposa se encargarían de todo en el restaurante. Y así, bajo la lluvia, Kang-soo y Ji-un partieron juntos. Mientras caminaban bajo la lluvia, Ji-un, con una sonrisa, rompió el hielo preguntándole si podía llamarlo Opa, debido a su edad. Kang-soo, un poco sorprendido, aceptó sin problemas. Ella se sorprendió al enterarse de la edad de Kang-soo, ya que no aparentaba tener 35 años.
Kangso, con curiosidad, le preguntó a Ji-un por qué había elegido trabajar en el restaurante, sugiriendo que parecía tener habilidades que iban más allá de un trabajo ordinario. Ella, un poco nerviosa, negó tener grandes habilidades. Jin tartamudeó que simplemente quería conocerlo mejor. De repente, Ha-jung apareció corriendo hacia ellos desde la distancia, saludando a Kangso como «Tío Kangso». La maestra de Ha-jung también estaba allí, y Ha-jung no dudó en presentarles. La maestra, cuyo nombre era Sora, admitió haber escuchado mucho sobre Kangso por parte de Ha-jung, lo que había despertado su curiosidad. En un momento de sorpresa, la maestra, mirando fijamente a Jin, le preguntó si era la novia de Kangso. Jin y Kangso se sorprendieron por la pregunta, pero la que realmente quedó en shock fue Jin, al darse cuenta de que Sora era la otra empleada del restaurante. Kangso tuvo que apurarse a pedirle a Jin que no mencionara nada de sus deberes de gremio ni de su verdadera identidad, porque la familia de Ha-jung lo veía como una persona común. Jin, un poco avergonzada, se comprometió a guardar el secreto. Después de despedirse de Sora, los tres se fueron caminando bajo la lluvia, con una Ha-jung feliz de ir con su tío Kangso y Jin. Kangso, con su perspicacia habitual, notó que Jin y Sora parecían cercanas, aunque Jin trató de disimularlo, diciendo que se veían seguido y restándole importancia. Los tres continuaron su camino, disfrutando del paseo. Jin hasta bromeó un poco, sugiriéndole a Ha-jung que le gustaba caminar con Kangso. La niña, ajena a todo, solo admiraba los patitos de su paraguas, y cuando Kangso le preguntó si no le pesaba, ella con orgullo le aseguró que lo podía llevar sola. De repente, Ha-jung vio algo en el suelo y con toda la inocencia del mundo señaló una pequeña criatura acurrucada. Kangso se agachó para verla mejor, pensando que era un ratón, pero Jin lo corrigió de inmediato. Era una rata de mazmorra. Explicó que no eran bestias mágicas peligrosas, sino criaturas que vivían en las mazmorras y que algunos cazadores las adoptaban como mascotas por su habilidad para sentir a los depredadores. Lo más probable era que ésta se hubiera perdido o lastimado. Al ver al pequeño animalito herido en las manos de Kangso, Ha-jung se puso triste y le rogó que no lo dejara morir, preguntando si podían salvarlo. Kangso dudó un momento, pensando que no sería fácil, pero al ver la desesperación de la niña, se dijo a sí mismo que no podían rendirse si la criatura seguía con vida, preguntando si podían salvarlo. Kangso dudó un momento, pensando que no sería fácil, pero al ver la desesperación de la niña, se dijo a sí mismo que no podían rendirse si la criatura seguía con vida. Ese pensamiento lo llevó a un recuerdo lejano. Él, Kangso, el emperador de las llamas, de pie en un campo de batalla después de una masacre, prometiéndose que, de ahora en adelante, valoraría toda forma de vida. Había sido una decisión profunda, nacida de la sangre y la soledad. Con esa imagen en mente, tomó una decisión. «Llevémoslo con nosotros», dijo. Hyun, con una sonrisa, apuró a Ha-jung. «Vamos, Ha-jung, hay que apurarse para intentar salvarlo». El camino de vuelta fue tenso. La pequeña rata de mazmorra en manos de Kangso seguía débil, y Ha-jung, al ver su condición empeorar, empezó a llorar, preguntando qué podían hacer. Kangso se dio cuenta de que el pulso y la respiración de la criatura eran casi imperceptibles. En ese momento, sin pensarlo dos veces, decidió usar sus poderes para infundirle vida. Un aura verde rodeó sus manos mientras intentaba una curación de emergencia. Hyun, a su lado, lo miró con los ojos bien abiertos, sorprendida por lo que estaba viendo. Cuando llegaron al restaurante, Ha-jung corrió hacia su mamá y papá, el dueño del lugar, Yu Son-tae, gritando que la ayudaran. Sun-tae y su esposa se sorprendieron al ver a la rata de mazmorra. ¿Una rata de mazmorra?, preguntó Sun-tae, y Kangso le explicó que la habían encontrado en el camino. Al ver la criatura, Sun-tae notó que apenas se aferraba a la vida. A pesar de las preocupaciones de su mamá sobre si la rata ya tenía dueño o si era adecuado tenerla, Ha-jung, con los ojos llenos de lágrimas y una determinación conmovedora, declaró: «Voy a salvarla para poder criarla». Sun-tae estuvo de acuerdo en que la prioridad era curarla y se preguntó si habría algún hospital de animales cerca. Justo en ese momento, la puerta del restaurante se abrió y entraron dos hombres. Uno de ellos, Sung Jino, con lentes y un aire cansado, saludó a Sun-tae. Antes de que pudieran sentarse a comer, Jino vio a la criatura en las manos de Kangso y, con sorpresa, exclamó: «¿Es una rata de mazmorra?». Sun-tae asintió.
explicando que Ha-Jung la había encontrado y estaba en muy malas condiciones. Jino, al verla más de cerca, pidió permiso para revisarla. Con un toque experto, Jino tomó a la rata de mazmorra. Un leve resplandor apareció alrededor de sus manos. Después de examinarla, se sorprendió. Las medidas de emergencia se aplicaron muy bien. Está en mucho mejor condición de lo que pensaba, dijo Jino, reconociendo el trabajo previo de Kangso. Afortunadamente, parece que ya superó la fase crítica. Solo necesito añadir un poco de mi fuerza. Mientras Jino también usaba sus habilidades para curar a la criatura, su acompañante lo observaba con asombro. Había intuido que Jino era alguien importante, pero no tenía idea de que poseía una habilidad tan misteriosa, capaz de reunir energías y transformarlas en poder curativo. ¿Será un sanador?, se preguntó. Con el aporte de Jino, la pequeña rata de mazmorra empezó a moverse y a emitir pequeños chillidos. Para el deleite de Ha-Jung, que exclamó ¡Guau! La pequeña rata de mazmorra estaba completamente recuperada gracias a Jino, el reconocido sanador de la asociación, quien sonreía satisfecho por el trabajo bien hecho mientras Ha-Jung lo felicitaba con entusiasmo. Kangso, por su parte, observaba con interés el poder de los despertados, una fuerza que, para él, seguía siendo asombrosa. Días después, ya en casa del jefe Yu Sun-tae, la rata de mazmorra, ahora un miembro más de la familia, jugaba bajo la atenta mirada de Ha-Jung. La niña estaba fascinada con ver cómo su nueva mascota se movía y hasta parecía querer tomar leche. Sun-tae le dijo a su hija que era hora de cenar y que hasta la rata de mazmorra comía, así que debían lavarse las manos. Pero mientras se preparaban, la rata empezó a actuar de forma extraña. Chillaba y saltaba, apuntando con su patita hacia una dirección. Kangso, desconcertado, intentó entender qué le pasaba. Sun-tae, al ver la escena, sugirió que la rata estaba tratando de decirles algo. Kangso notó que era peculiar que un animal tan inteligente no tuviera un dueño, y pensó que algo inusual debía haber ocurrido. Sun-tae, aprovechando la situación, le propuso a Kangso que siguiera a la rata, sabiendo lo rápido que era. Kangso dudó por un momento, pero la mirada de Ha-Jung lo convenció. No puedo simplemente ignorarlo, pensó. Ha-Jung se pondría triste si lo hacemos. Además, sentía una curiosidad latente sobre la energía que rodeaba al animal, algo que Sun-tae no lograba percibir del todo. Así, Kangso, con la rata de mazmorra como guía, salió a investigar. Apenas preguntó si el pequeño roedor recordaba el camino, la rata chilló, confirmando. Kangso partió a una velocidad impresionante, cruzando la ciudad en cuestión de segundos, envuelto en un aura púrpura apenas visible para el ojo común. La rata, aferrada a él, seguía señalando con urgencia. De repente, se detuvieron frente a un portal brillante de color púrpura, una visión que a Kangso le resultaba inquietantemente familiar. Era idéntico al que lo había traído a este mundo. Un nuevo portal, una nueva puerta se había abierto, y en su interior un grupo de guerreros luchaba desesperadamente contra criaturas sombrías y esqueletos. Los guerreros, acorralados, se preguntaban si ese sería su final. «Maldición, ¿de verdad voy a morir acá?», se lamentaba uno. Eran solo 4 contra una horda de monstruos. La hechicera, agotada, apenas podía mantener el escudo, y el líder, con una sonrisa resignada, les agradecía por todo, invitándolos a festejar en el más allá. Otro, con un último chiste amargo, se quejaba de tener que verlos incluso después de muertos. Justo cuando la derrota parecía inevitable y la hechicera deseaba que apareciera un cazador de rango S, un chirrido resonó en el aire. De repente, una luz cegadora y una ráfaga de energía azul y verde barrieron la sala, desintegrando a los esqueletos y a las criaturas sombrías. Los guerreros se quedaron pasmados. ¿Qué demonios fue eso?, preguntaron, sin entender cómo habían pasado de estar rodeados a ver el suelo cubierto de restos. La hechicera, aún en shock, fue la única en notar el leve chirrido de una korongi, una rata de mazmorra. Y ahí, en medio del caos resuelto, apareció Kangso, con una calma que contrastaba con la desesperación anterior. Sin decir una palabra, desató su poder, lanzando ráfagas de energía que pulverizaron a los pocos enemigos que quedaban. Al observar el resultado, Kangso se dio cuenta de algo. La vez anterior no había eliminado todos los monstruos pequeños, y por eso el portal no se había cerrado. Esta vez iba a ser más minucioso. Se encontró con una criatura más grande, un monstruo que parecía el líder de la horda, y rápidamente identificó su punto débil, el núcleo concentrado en su cabeza.
Mientras avanzaba entre los restos, Kanso encontró una espada tirada junto a unos huesos. Así que esta espada le pertenecía a alguien que murió acá, pensó, y la levantó. La voy a tomar prestada un momento. A cambio, los vengaré. Con esas palabras y un deseo de que el guerrero renaciera en el paraíso, la blandió, imbuyéndola con su propia energía. Con la espada y sus poderes, Kanso eliminó a las últimas criaturas que aún se retorcían. Una vez la amenaza fue neutralizada, se detuvo, sintiendo una extraña energía demoníaca que emanaba de lo más profundo del portal. Era un aura fuerte, palpable, que lo llamaba. Sin dudar, Kanso cruzó la puerta que se abría más allá, listo para lo que viniera. El camino lo llevó a una cámara sombría, donde se encontró con la fuente de esa energía, un imponente caballero de armadura oscura, con una calavera flotando sobre su mano. El ser no tardó en increpar a Kanso, molesto por la intromisión en su descanso, y advirtiéndole que la muerte era el único destino para los intrusos. Pero Kanso, lejos de amedrentarse, lo observó con curiosidad. «Un caballero que sostiene su propia cabeza, ¿eh? Tenés una apariencia bastante única», comentó, provocando la ira del espectro. El demonio, furioso por la burla de un simple humano, lanzó un poderoso ataque de energía púrpura, jurando acabar con Kanso de un solo golpe. Kanso esquivó con agilidad y en medio del combate se dio cuenta de algo. La calavera que el caballero sostenía no era solo una decoración. «¿Esa cabeza es tu punto débil, quizás?», preguntó. La reacción del demonio, una mezcla de sorpresa y rabia, confirmó su teoría. Enfurecido, el caballero se abalanzó de nuevo, pero Kanso contraatacó con precisión. El golpe fue certero, y la figura demoníaca se disolvió en un destello púrpura, dejando caer una pequeña gema cristalina en el suelo. Kanso la recogió. Era la piedra mágica, el verdadero origen de la energía demoníaca que lo había atraído. Mientras la examinaba, la rata de mazmorra que lo había acompañado en su bolsillo salió chirriando. «Ya no hay peligros aquí, pequeño», le dijo Kanso, y le indicó que volviera con Ha-Jung antes de que el portal se cerrara. La rata entendió el mensaje y salió corriendo de vuelta, dejando a Kanso pensativo por un momento, imaginando la posible decepción de Ha-Jung. Mientras tanto, afuera, los guerreros que Kanso había salvado antes seguían desconcertados. Se preguntaban qué tan raro era el portal, clasificado como de clase C, donde había aparecido un monstruo de clase B. «Pensé que esta vez nos moríamos», dijo uno. Otro especuló. ¿Será que un cazador de rango S vino a ayudarnos? Pero su compañero negó con la cabeza. No, los de rango S exudan una aura monstruosa, y no sentimos nada abrumador, ¿verdad? Ignoraban que su salvador estaba justo ahí, aunque ocultando su verdadero poder. Aún debatiendo sobre el misterioso salvador, los guerreros escucharon un chillido familiar. Era Korongi, la rata de mazmorra que apareció buscando desesperadamente a su dueño, Seok-Hun. La realidad golpeó fuerte. El pobre chico había caído en combate. Los compañeros vieron cómo la rata lloriqueaba junto al cuerpo inerte, confirmando el trágico final de su amo. Mientras tanto, en el mundo exterior, la situación alrededor del portal era un caos controlado. Equipos de rescate sacaban a los heridos, reporteros se amontonaban buscando noticias y el público observaba con una mezcla de alivio y preocupación. En medio de todo ese bullicio, Korongi, empapado por la lluvia, se acurrucaba en una esquina, completamente solo y perdido. En casa, la pequeña Ha-Jung estaba desolada. Su papá, Yu Sun-tae, le había dicho que la ratita había vuelto con su dueño, y ella pensó que nunca más la vería. Justo en ese momento, Kanso entró en la habitación. Al ver a la niña tan triste, preguntó qué le pasaba. Sun-tae le explicó que estaba apenada por no haberse podido despedir de la rata de mazmorra. Pero de repente, y para sorpresa de todos, Korongi apareció asomándose por la espalda de Kanso. ¡La ratita estaba ahí! Ayong no pudo contener la alegría y corrió a abrazar a su mascota, que la recibió con sus característicos chillidos. Kanso explicó que el nombre de la rata era Korongi y que la había traído de vuelta porque su dueño original había sido atacado en el portal, y lamentablemente ya no estaba. Sun-tae, al escucharlo, se quedó helado. ¿Cómo? ¿Fuiste a la puerta, peleaste y saliste? La implicación de las palabras de Kanso dejaba claro que su empleado había hecho mucho más que una simple visita al portal.
Kangso, con esa calma que lo caracteriza, le confirmó a Sun-tae que sí, que había entrado brevemente y había salido. Sun-tae, intentando procesar la situación, le dijo que se alegraba de que el portal hubiera sido conquistado, a tiempo, sin saber la magnitud de lo que había pasado. Kangso, sin darle mucha importancia, lo corrigió. «Ah, no te preocupes, solo entré y lo cerré». «¿Qué dijiste?». Las palabras de Kangso dejaron a Sun-tae mudo. Por dentro, la cabeza de Sun-tae le daba vueltas. Él había conocido a muchos despertados de alto rango, pero Kangso era distinto. Tenía un aura que lo dejaba helado. Se preguntaba si Kangso sería ese despertado de nivel 0 del que tanto se hablaba. Pero antes de seguir con la preocupación, Ha-young lo interrumpió con entusiasmo, mostrándole a Korongi que ahora tenía un moño como una princesa. Sun-tae se forzó a dejar de lado sus dudas. «¿Qué importa si es un despertado de nivel 0? Somos amigos», se dijo a sí mismo, decidiendo pensar de forma positiva. Después de todo el revuelo, Ha-young, Sun-tae y Kangso decidieron quedarse con Korongi, aunque eso les valió un par de quejas de So-young. Unos días después, Kangso se despertó en su habitación, notando que era su día libre. Se preguntó qué haría, si entrenar o buscar algún trabajo extra. En su mente, una imagen de una anciana, su antigua maestra, le reprochaba por trabajar cuando debía descansar. Él sonrió, sabiendo que esa niña también le diría lo mismo. De pronto, su mirada se posó en la piedra mágica que había recuperado. Decidió que era momento de ocuparse de ella. Sabía que la energía sutil y extraña de esa piedra, utilizada como combustible en este mundo, era peligrosísima. Le recordaba a la magia prohibida de un culto demoníaco de su mundo, que se alimentaba del sacrificio de personas. Kangso no podía dejar un objeto así suelto. Concentrándose, suprimió esa energía maligna, neutralizándola por completo. Más tarde, cuando Kangso salía con una cesta de cebollas, se encontró con Sun-tae, que también se había levantado temprano para preparar el restaurante, a pesar de ser su día libre. Conversaron un rato, y Sun-tae, viendo a Kangso pensativo, le sugirió que llevara a Ha-young a la biblioteca. La idea le pareció buena. Así fue como Kangso y Ha-young terminaron en la Biblioteca de Héroes. Kangso se sorprendió por la cantidad de libros valiosos y las buenas instalaciones. Ha-young, emocionada, corrió a buscar un libro, mientras Kangso buscaba dónde sentarse. La pequeña se esforzaba por alcanzar un libro en un estante alto, hasta que un bibliotecario se acercó a ofrecerle ayuda. Ha-young feliz aceptó. Mientras el bibliotecario le entregaba el libro a Ha-young, Kangso lo miró con curiosidad. Percibió un aura. «Este tipo también es un despertado», pensó. Tenía bastante energía para su edad, aunque claro, no tan fuerte como la de Ha-young. El bibliotecario, por su parte, aunque no conocía los detalles de Kangso, no podía evitar sentir que era un desperdicio que alguien con tanto talento trabajara en un lugar así, con tantas preocupaciones en la cabeza. No era el nivel de Jien, claro, pero tampoco era normal. Ha-young, con su inocencia, le preguntó al bibliotecario si no se sentía bien. Él, sorprendido de que fuera tan obvio, se enteró de que Kangso también estaba preocupado por él. En ese momento, el bibliotecario lo reconoció. «Pero vos sos el chico de los repartos del pabellón Primavera». Kangso se sorprendió de que lo conociera, a lo que el bibliotecario le explicó que era muy famoso por ser guapo y hacer entregas súper rápidas sin moto. La conversación tomó otro rumbo cuando el bibliotecario, curioso, le preguntó a Kangso si era un despertado y de qué clase. Kangso, sin darle mucha importancia, reveló que era clase F, provocando un grito de sorpresa del bibliotecario, que fue silenciado de inmediato por Ha-young. Ya sentados, Kangso le contó su situación. Necesitaba plata, pero había un límite de edad para las mazmorras, lo que le impedía usar sus habilidades. Por eso tomaba cualquier trabajo de medio tiempo y hacía voluntariado en la biblioteca para sumar créditos. El bibliotecario, un clase C sin patrocinio y con una madre que se esforzaba mucho, empatizó con la situación, explicando que no era excepcional y por eso nadie lo apoyaba. Kangso lo interrumpió con una idea que el bibliotecario nunca había considerado. «Tu clase no lo es todo. Podés subir de nivel si te esforzás, ¿sabías?». El bibliotecario se quedó helado. ¿Subir de clase? Eso no tenía sentido. Kangso, viendo su incredulidad, lo confrontó.
¿Vas a rendirte sin siquiera intentarlo? ¿No querés ser más fuerte? El bibliotecario, con el puño apretado, le aseguró que sí, pero no sabía cómo. Fue entonces que Kangso le hizo una propuesta. «Puedo enseñarte un poco». La emoción del bibliotecario fue evidente. Había una condición, claro. Kangso le pidió que encontrara información sobre un país, el Reino Ok, del que tenía mucha curiosidad. El bibliotecario aceptó con gusto, pensando que sería fácil. Así se puso a buscar en los libros de historia, pero el Reino Ok no aparecía en ningún lado. Kangso, mientras tanto, se preguntaba si, al haber llegado a este tiempo desde el pasado, habría algún registro. Recordó el tipo de magia de ese lugar y la energía oscura que lo envolvía, pensando que quizás la energía era la misma, aunque los nombres fueran distintos. El bibliotecario seguía buscando, mencionando reinos antiguos como Ha, En, Zhou, los periodos de primavera y otoño, Edo, Song, Myeong, Cheng, pero el reino Ok no existía. ¿Estás bien, Hyungnim?, le preguntó al ver a Kangso pensativo. Él, saliendo de sus pensamientos, le agradeció la ayuda y le prometió un plato de fideos negros en el pabellón primavera. Kangso se fue con Ha-young, sin la información que quería, pero con una certeza. Su llegada a este mundo no había sido un simple salto en el tiempo, ni un hechizo de fanáticos demoníacos. Era algo más complejo. La certeza de que su llegada a este mundo no había sido un simple salto en el tiempo, ni un hechizo de fanáticos demoníacos. Era algo más complejo. Esa duda constante lo llevó a meditar en la tranquilidad del restaurante Yang Chung Hak, intentando entender cómo había llegado a este lugar. En medio de su concentración, un recuerdo antiguo le vino a la mente, una figura imponente que al entregarle un misterioso objeto a un joven Kangso, le decía que algún día, con eso, podría volver a casa. Era una memoria vaga, pero Kangso sabía que no había que apurar las cosas, tarde o temprano, todo saldría a la luz. Mientras tanto, afuera, un tipo con gorra y un tapabocas estaba a punto de hacer una maldad. Observó una moto estacionada y, con una sonrisa disimulada, empezó a aflojarle una pieza, pensando que así el dueño no volvería a subirse a ella. Se justificaba internamente, diciendo que lo hacía porque un tal Sang-woo se lo había pedido. De repente, una voz tranquila lo interrumpió. ¿De qué Sang-woo me estás hablando? El hombre saltó del susto al ver a Kangso parado detrás suyo. Cuando le preguntó quién era, Kangso, con una calma que lo descolocó, respondió: «Yo soy el repartidor del pabellón primavera». El saboteador, aún nervioso, lo reconoció como el nuevo repartidor y, con aires de grandeza, le dijo que su jefe, Sang-woo, estaba a punto de cerrar un trato con el dueño del pabellón primavera, así que debía irse y buscar trabajo en otro lado. ¿La razón? Sang-woo ganaba mucho acá y se sentía incómodo viéndolo hacer un buen trabajo. A Kangso la excusa le pareció ridícula y no se guardó el comentario. Eso encendió la furia del tipo, quien lo encaró y le lanzó un puñetazo, amenazando con hacerlo entrar en razón. Pero Kangso ni se inmutó. Con un movimiento fácil, detuvo el golpe del hombre agarrándole la muñeca. La fuerza de Kangso lo dejó sin aliento. ¿Qué? ¿Por qué este repartidor es tan fuerte?, se preguntó el agresor, sorprendido. Kangso, sin soltarlo, le dijo que creía que era él quien tenía que recuperar la cordura. El tipo, todavía en shock, no supo qué responder. ¿Repartidor es tan fuerte?, se preguntó el agresor, sorprendido. Kangso, sin soltarlo, le dijo que creía que era él quien tenía que recuperar la cordura. El tipo, todavía en shock, no supo qué responder. «Andá y contale todo esto a tu ridículo hermano mayor», le espetó Kangso, dejando bien claro que nadie debía volver a tocar el pabellón primavera. El saboteador, con el susto metido en el cuerpo, prometió que lo entendía y salió corriendo a toda prisa. Mientras tanto, Sang-woo, el cabecilla de la banda, revisaba su teléfono, molesto porque su hombre no había dado señales desde el día anterior. Se preguntaba si seguiría durmiendo cuando de repente uno de sus secuaces llegó jadeando, anunciando que Dongman había vuelto, pero en un estado lamentable. Allí estaba Dongman, sostenido por otro de los suyos, con la cara hinchada y temblándole el cuerpo. Sang-woo lo regañó, frustrado de que hubiera vuelto golpeado y sin cumplir el encargo de dañar la moto. Dongman, desesperado, intentó explicar.
Ese repartidor no es una persona normal, es un monstruo. Nos advirtió que si volvíamos a tocar el pabellón Primavera, no se iba a quedar quieto. Pero Skjuk y el resto de la pandilla no le creyeron, lo tomaron como excusas de alguien débil. «Parece que hay que enseñarle una lección a ese tipo», dijo Sang-Uk con una sonrisa fría, y empezó a llamar a más gente. «Juntemos a todos, vamos a verle la cara a ese sujeto». La calma duró poco para Kanzo. Mientras hacía una nueva entrega, llegó a un lugar donde una docena de hombres lo esperaba. Uno de ellos, con guantes de cuero y un bate de béisbol, se acercó con una sonrisa intimidante. Kanzo, sin inmutarse, solo preguntó: «¿Dónde quieren que deje los tazones después de que terminen de comer?». Los hombres soltaron una carcajada. ¡Ja! ¡Los tazones! ¿Todavía no entendés la situación? Otro tipo se adelantó, tronándose los nudillos. «Escuché que nuestro amigo está en problemas por tu culpa. Parece que voy a tener que usar mis puños». Acto seguido, uno de ellos pateó las cajas de comida que Kanzo llevaba, desparramando todo. ¿Vos sos Dongman, el de ayer?, preguntó uno de los matones. Dongman, que estaba entre ellos, asintió, intentando volver a explicar que él les había advertido. Pero ya era tarde. Uno de los hombres, molesto, le agarró el casco a Kanzo. «¡Quítate esa cosa molesta de una vez, estúpido!». La mirada de Kanzo se endureció. Sin dudarlo, agarró la mano del atacante con una fuerza que lo hizo gemir de dolor. «Si alguien de tu calaña habla así, solo refleja la actitud de tus superiores», le dijo. «Estoy seguro de que tu amigo ya te advirtió que no se metieran de nuevo con el pabellón Primavera, ¿o me equivoco?». El hombre gritó, sintiendo que el brazo se le iba a romper. Kanzo miró al resto de la banda que lo rodeaba, una energía azul empezando a emanar de él. Claramente, pensó, necesitaban un repaso más contundente. Después de poner a esos tipos en su lugar, Kanzo regresó al restaurante, listo para seguir con su jornada. Kanzo volvió al restaurante, y Sun Tai, viendo que había demorado, le preguntó si la entrega de la mañana había sido particularmente grande, tal vez para algún gimnasio. Kanzo, con total naturalidad, le contestó que no, que solo eran buenos comensales, que incluso habían lavado los platos. Sun Tai quedó asombrado. «¿De verdad los lavaron?», preguntó, mientras revisaba un tazón impecable. De pronto, Kanzo, con su habitual seriedad, le preguntó a Sun Tai si conocía a alguien llamado Gu Sang-Uk y qué relación tenía con él. La cara de Sun Tai cambió. «¿Por qué sabes de ese bastardo?», le preguntó. Y le contó que Sang-Uk había sido su repartidor anterior, un tipo vago que solo pedía aumentos de sueldo. Luego, con curiosidad, le devolvió la pregunta a Kanzo. Kanzo, sin darle mucha importancia, explicó que había tenido un pequeño desacuerdo con ellos por una tontería. El cliente del pedido era conocido de Sang-Uk y como tenían algunas malas costumbres, él se había encargado de reprenderlos un poco. Sun Tai, al escuchar la palabra reprender, se quedó mudo. Conociendo al tío Kanzo y su fuerza monstruosa, Sun Tai sabía que ese poquito de reprimenda no podía ser bueno. Pensó, aterrado, que seguramente había sido mucho más que un simple tirón de orejas. ¡Uf! ¡Qué capitulazo! El prota dejó esos tipos lavando los platos, así que ustedes laven ese botón de me gusta con sus clics. Suscríbanse para no perderse el siguiente madrazo y comenten qué manhwa quieren que repasemos en el próximo video. ¡Nos vemos!